Bueno, hola, ¿qué tal? Buen lunes para todos. Bienvenidos a una nueva Weekly Kickoff. Acá con nuestro head comercial, Mariano, ¿cómo andás? Hola, buen día Diego, buen día para todos. Bueno, esperemos tener una semana eh, interesante para hacer negocios. Sí, así Y es. bueno, va a ser bueno, digamos, la weekly de hoy para eso. Mucha información desde el punto de vista de mercados, un poco de algunas ideas de inversión y finalmente el equipo de Mariano va a terminar con un anuncio y después vamos a abrir el juego a las preguntas y respuestas. Así que déjenme compartirles la pantalla, así ya vamos a empezar con la weekly del día de hoy. Bueno, acá estamos. Bueno, a ver, hoy tenemos bastantes cositas. A ver, justo coincidió el viernes con el último día hábil del mes, ¿sí? Del mes de julio. Bueno, los mercados cerraron con seis subas mensuales consecutivas, ¿sí? Es decir, encadenaron marzo, abril, mayo, junio y julio y febrero también, el único mes del año, digamos, donde habían mostrado cierta retracción fue en enero. Si ustedes recuerdan, allá por enero, lo que había pasado básicamente era este temor a la segunda ola sobre todo en todo lo que es el mundo desarrollado, que bueno, todavía la vacunación no estaba tan extendida y esa segunda ola había pegado con fuerza, obviamente más fuerza en la Unión Europea, en el Reino Unido y en Asia, y no tanto en Estados Unidos en términos de materia económica. Pero bueno, estamos cerrando al menos esta parte del año, los primeros 7 meses, con una suba de 2 dígitos de los tres principales mercados de Estados Unidos, ¿sí? Eh, Esto es el S&P 500 casi 18%, seguido por el Dow Jones y el Nasdaq con 15 y 14% respectivamente. Si ustedes recuerdan, yo a final del año pasado les había mandado un research que tenía que ver con cómo performaban los mercados en el año electoral en Estados Unidos y cómo era en el año subsiguiente al año electoral. Y en ambos casos las cifras eran positivas, aunque acá no está respetando el patrón que se había verificado más comúnmente, porque generalmente el segundo año, el año posterior a las elecciones presidenciales, tenía un retorno promedio, ¿sí?, inferior al año de las elecciones. Por lo tanto, por ahora tenemos un muy buen año, digamos, 2021, con muchos desafíos, obviamente, y esto no está terminado, pero claramente con una buena, digamos, ganancia acumulada. Fíjense que el Russell 2000, que es el Russell de las empresas más pequeñas, está subiendo 13%, quizás algo un poco relegado. Creo yo que quizás ahí de a poquito se van a poder ir viendo algunas oportunidades, porque por ahí las empresas más grandes de market cap hicieron todo lo que es el catch-up de la reapertura de la economía, y estas empresas más pequeñas, más de mediana capitalización bursátil, están teniendo, digamos, muchos y muy buenos resultados a raíz de justamente la reapertura de la economía, y que todavía no lo estamos viendo tan pleno en sus cotizaciones. A ver, si se quiere, la excepción a esta regla ha sido los mercados emergentes. En el mismo research que yo les mostraba justamente de las elecciones presidenciales, cuando comparábamos la performance de los mercados emergentes entre un año y otro, veíamos que el año de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos era un año muy negativo en términos de incertidumbre, en términos de que la política manejaba un poco las expectativas de los inversores sobre los mercados emergentes, pero el año subsiguiente era un año extremadamente fuerte, en promedio, siempre hablando en promedio, y no lo estamos visualizando ahora. Fíjense que solamente el MSCI de emergente sube 0,30% en lo que va del año, muy, muy magro el resultado. Y acá hay obviamente, influye China, y también influye el andar de las expectativas que había sobre muchos mercados emergentes en su disputa con la pandemia, digamos, ¿no? Fíjense que 3 de las 4 economías emergentes más importantes del mundo estuvieron signados por conflictos, ya sea regulatorios, como es el caso de China, o eventualmente con dominio de pandemia, como es el caso de Brasil e India, ¿sí?
y creo yo que podríamos ver algún tipo de resurgimiento de mercados emergentes con los riesgos y salvedades del caso a partir de ahora en adelante, ¿sí? Vamos a hablar un poquito más de esto en los próximos slides. A nivel sectorial se dio la lógica de las empresas que están ligadas a sectores que son mucho más procíclicos, que se apalancan con la expansión del ciclo justamente de actividad económica. Fíjense que lidera todo lo que es energía con una suba del 33%, ¿sí? Esto llegó a estar casi 40%, después hubo una retracción. Después vemos que el sector del real estate en Estados Unidos, apalancado por la recuperación de la economía, pero también por las bajísimas tasas de interés, está teniendo una performance muy, muy interesante con 29%. Y en tercer lugar, el sector financiero, ¿no? Una mejora del 25%. Y después el cuarto lugar para servicios de comunicaciones, que está en torno al 24%. Más relegados un poquito están los que habían ganado con la cuarentena, digamos, ¿no? Que es todo lo que tiene que ver con tecnología o información tecnológica, aún así está subiendo 18% en lo que va del año, y obviamente los sectores mucho más defensivos como el healthcare, el utilities o el consumo básico, bueno, en terreno positivo, pero muy inferior. Fíjense que utilities y consumo básico están entre el 7 y 7,5%. Y a nivel de los bonos lo que vemos es, bueno, el Bloomberg Barclays US Aggregate está 0,6 abajo, fíjense que el credit está 0,10 abajo, y los high yield siguen comprimiendo contra los de mejor calidad crediticia, 4% arriba. De todas formas, la renta fija está pasando una situación de, obviamente, poca expectativa por parte del inversor, sobre todo en el ambiente que estamos viendo que puede haber algún comienzo del tightening próximo en los próximos meses. Justamente si de tightening hablamos, la semana pasada dejamos atrás la Reserva Federal y su reunión de Comité de Política Monetaria, con algunas cuestiones bien claras, que era que no se tocaba la tasa de interés de referencia iba a seguir entre el 0 y 0,25%, y si bien no hubo ningún anuncio puntual respecto a el retiro de los estímulos monetarios, algunas de las palabras que dijo Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, en la conferencia de prensa, claramente apuntan hacia ese sentido. ¿Qué dijo? Dijo básicamente que la economía de los Estados Unidos lo estaba haciendo mucho mejor de lo que había proyectado el Fed en los primeros meses de este año, y adicionalmente dijo que los segundos o terceros impactos del coronavirus estaba teniendo un efecto negativo mucho menos que proporcional sobre los indicadores económicos. ¿Qué quiere decir esto entre líneas? Que la economía norteamericana aprendió a convivir con bastante robustez con el virus, y que evidentemente, digamos, hoy el virus no puede ser el elemento central para la toma de decisiones de política monetaria por parte del Fed. Me parece a mí que ahí vamos a ver claramente que en el último trimestre del año el Fed irá marcando, digamos, el camino hacia el retiro de los estímulos monetarios, ¿sí? Lo hará de manera gradual, pero comenzará el tightening de su política justamente aplicando algún efecto sobre esta línea azul, ¿no? Esta línea azul que es la cantidad de activos que tiene la hoja de balance la Reserva Federal, y que esa pasó de 4 trillions, ¿sí? Antes de la pandemia, hasta arriba de los 8 trillions, ¿sí? Está comprando a razón de 120 mil millones de dólares mensuales en bonos del Tesoro americano y bonos privados, y esto, digamos, va a tener algún impacto sobre esta tasa, digamos, ¿no? Si bien no va a haber una suba rápida de la tasa de interés de corto plazo, ¿sí? De la que está en el rango del 0 al 0,25%, esta tasa, fíjense, esta tasa del US Treasury a 10 años, ¿sí? Que hoy está cerca del 1,23%, bueno, esta tasa, a medida de que esto comience a aplanarse, ¿sí? O comience, digamos, a verificarse alguna tendencia hacia la baja, vamos a ver que la tasa sube. Y eso es, digamos, lo que muestra también los gráficos siempre, digamos, ¿no? Fíjense que en los periodos de tightening, ¿sí? Acá esto estuvo dominado por los quantitative easing, pero en los periodos de tightening, ¿sí? De quitar liquidez del mercado, bueno, obviamente tuvimos
subas muy marcadas de la tasa de los bonos a 10 años, que llegó a su pico del 3,2% a principios del año 2018. Así que eventualmente vamos a ver algo de eso sobre el cierre de este año, quizás pudiendo proyectar una tasa a 10 años para fin de año en torno al 1,6-1,7% desde el 1,23% actual. Por el otro lado, lo que vemos es cómo evoluciona, digamos, ¿no? Si nosotros estamos esperando algún tipo de rebote de la tasa de 10 años aquí, cómo evoluciona esto contra los activos de riesgo, que en este caso el S&P 500. Y bueno, obviamente coincide que los momentos de suba de la US Treasury, ¿sí? Digamos, se verifican algunas, obviamente, contracciones de los activos de riesgo. Fíjense aquí toda esta tendencia, si bien el S&P 500 siguió mostrando tendencia alcista de fondo, lo hizo mucho más en forma de serrucho, y cuando se espiralizaba, digamos, la suba de la tasa de los bonos del Tesoro a 10 años, obviamente el golpe era mucho más fuerte, ¿sí? Y vamos a ver cómo va a ir manejando esas expectativas la Reserva Federal, porque claramente hay mucho dinero invertido en el mercado, hay mucho dinero apalancado también en el mercado, y además todo el efecto, obviamente, contagio que puede llegar a tener sobre, digamos, el resto de los mercados y sobre todo en los mercados emergentes, ¿no? Sin generar lo que se denomina este famoso flight to quality agresivo, que podría generar muchas complicaciones de desequilibrios en términos de moneda y cuenta corriente de los países de la periferia. Así que vamos a ver, por el momento las expectativas se mantienen bastante ancladas en cuanto a la tasa de interés. El mercado recién está asignando algún tipo de probabilidad de suba de tasas para mitad del año que viene, ¿sí? Fíjense que para la reunión del 15 de junio recién se estaría esperando un 12% de probabilidad de suba de tasas. Obviamente esto es bien dinámico y esto va a ir acomodándose al discurso que tenga la Fed durante los próximos meses, sobre todo en materia de si da alguna señal respecto a este tightening. Fíjense lo que está ocurriendo, muchos me han preguntado aquí, muchos de ustedes me vienen preguntando sobre el oro, ¿sí? Si es un momento digamos, de hedgear parte de las carteras de los clientes de ustedes con el oro. Bueno, el oro básicamente después de la muy buena performance que tuvo en la primera parte de la pandemia, a medida que los inversores comenzaron a ver el efecto de la rotación del portafolio, porque estaban más proclives a tener riesgo en las carteras con la reapertura de la economía, el oro fue perdiendo valor, digamos, ¿no? Fue perdiendo atractivo. Aunque el oro, digamos, la gran bala de plata para la recuperación del oro de aquí en adelante es que se mantengan las tasas de interés real negativas en el terreno de la negatividad actual. Fíjense que esta es la línea azul, es la tasa de 10 años ajustada por la inflación, ¿sí? Y fíjense cómo es el movimiento del oro cuando la tasa de 10 años se pone, digamos, casi en break-even o empieza a ser menos negativa en términos reales, y cuando empieza a ser más negativa en términos reales, ¿no? Y hay claramente una relación inversa. Cuanto más negativas son las tasas en términos reales, más es la propensión del oro a valorizarse, ¿sí? Fíjense que el oro es la línea amarilla. Cuando la línea azul va hacia arriba, es decir, se va haciendo menos negativa la tasa de interés real, como se ve acá, el oro empieza a perder atractivo, y viceversa. Cuando empieza a hacerse mucho más negativa en términos reales, el oro recupera. Hoy la baja nominal de la tasa del Tesoro a 10 años, conjuntamente con una inflación alta, está haciendo, digamos, de que esto sea bastante negativo, y acá vemos algún tipo del oro de reacción. Mi postura es siempre la misma: el oro es una cobertura ante shocks no deseados, y adicionalmente, obviamente, protección y hedge contra tasas de interés reales negativas. Pero mi visión, lógicamente, es que una cartera promedio de cualquier inversor no debe tener más de un 10% de exposición al oro, digamos, ¿no? Ya sea al oro directamente en el ETF GLD o alguna minera, ¿sí? Así que esa es mi posición hasta el momento. Lo que más me preocupa hoy en día es este efecto que tenemos en China, digamos, ¿no? El efecto de crackdown regulatorio de China, digamos, está generando muchas incógnitas alrededor del mundo,
¿sí? Sobre todo, en primer lugar, focalizado en China, después en el mundo emergente y después en el mundo de los mercados. Y la gran pregunta es si el mundo de las bolsas pueden continuar al alza, independientemente ignorando el ruido que pasa en China, digamos, ¿no? Yo creo que acá hay una señal bastante de alarma en ese sentido. Si vemos hasta febrero de este año, había una correlación bastante directa entre lo que era el MSCI del mundo, que está expresado por la línea azul, ¿sí? Y el MSCI de China, ¿sí? Fíjense que la correlación era bastante directa, es decir, uno alimentaba al otro, y era lógico porque China claramente es una parte no menor de lo que es la explicación de la expansión de la economía global, y eso tiene su correlato y tiene su impacto positivo sobre los precios de los activos de riesgo. Ahora, fíjense la gran divergencia que comenzó en febrero, ¿sí? Claramente cuando empieza todo este ruido muy fuerte contra Jack Ma, el fundador de Alibaba, y bueno, esto termina, digamos, en una sanción ejemplificadora de más de 2.000 millones de dólares para el grupo, para el holding, pero fíjense que acá cómo baja fuertemente y esta baja no se detiene, digamos. Y mi pregunta es si este gap que estamos viendo acá puede mantenerse en el tiempo, si existe este fenómeno de crackdown en la regulación de China, digamos, ¿no? Yo les compartí la semana pasada un research al respecto, dándoles mi view y el view de nuestro equipo sobre China. Claramente las valuaciones son atractivas, pero esas valuaciones atractivas hoy no sé si compensan realmente los riesgos que hay. En la conclusión, digamos, que les puse ahí, obviamente hay como elementos que se compensan de manera cruzada. Claramente el incentivo de China a disputarle el liderazgo mundial en términos de geopolítica a Estados Unidos depende mucho del sostenimiento justamente de estos grandes holdings, ¿sí? Como sea Tencent, Alibaba, JD, Baidu. Pero bueno, en definitiva, en un régimen tan rígido, puertas para adentro, con escasa información y con decisiones que van más allá de la lógica de la racionalidad económica, bueno, claramente el inversor que tiene posición en activos de China puede estar sufriendo una pérdida patrimonial importante si esto se profundiza, ¿sí? Así que hay que tenerlo en cuenta eso y también el impacto que pueda llegar a tener esto sobre el MSCI. Por ahora, en el mundo relativamente estrecho el impacto, y en el mundo emergente yo diría que relativamente también ha pasado algo desapercibido en el resto de los mercados emergentes. Fíjense que la línea blanca, es la línea del índice de mercados emergentes excluyendo a China, ¿sí? Y la línea azul es el ETF LEM. El EM que, como les manifesté en ese research, más del 32% está explicado por China. Y fíjense cómo de alguna manera también hubo alguna divergencia. Es decir, el índice que tiene China se contaminó lógicamente la situación de ese país, bajando casi 7 puntos porcentuales desde el principio de julio, ¿sí? Fíjense esta caída. Ahora, cuando vamos a los emergentes sin China, relativamente estable. Esto puede perdurar y lógicamente me parece que no, porque un efecto de primer impacto financiero en China puede llegar a tener un impacto financiero a través de la economía real en ese país, y si ese país se percibe como menor crecimiento futuro, seguramente va a terminar impactando en el resto de los mercados emergentes. Y esto es un poquito lo que vamos a tener que monitorear. Fíjense que este es el PMI de China y el PMI de la Unión Europea. Fíjense también la divergencia que hay, ¿no? Mientras la Unión Europea acelera, China se estanca, y esto es un poco lo que puede comprometer las chances de recuperación de los mercados emergentes en el último trimestre del año, ¿sí? Una vez contenido el tema de la pandemia, el tema sanitario, bueno, la decisión de cartera dependerá mucho también de cuánto desacelera China y cuánto contagia este shock regulatorio que estamos viendo. Así que creo yo que esa dinámica es la que tenemos que evidenciar si uno quiere seguir buscando más alfa en los portafolios, tratando de hacer alguna rotación desde por ahí mercados que están relativamente caros hacia mercados que todavía presentan algún tipo de atractivo.
De importante esta semana, dos cosas. En el gráfico de la izquierda tienen lo que creció la economía de los Estados Unidos, que creció por debajo de lo que se esperaba en el segundo trimestre, un 6,5% contra más del 8% se esperaba. Aún así son tasas de crecimiento muy fuertes, y cuando desagregamos un poquito esto vemos que el consumo sigue muy sólido, ¿sí? Ahora, la hora de la verdad para el primer mes del tercer trimestre del año, que fue julio, la vamos a conocer el día viernes con el dato de empleo en los Estados Unidos. La tasa de desempleo que se espera es del 5,7%, ¿sí? Desde el 5,9% que se verificó en el mes de junio, y por segundo mes consecutivo se espera una creación de empleos por encima de los 800.000 puestos mensuales. Así que vamos a ver cómo viene eso. 865.000 empleos se esperan específicamente, y vamos a ver también si existe algún tipo de, digamos, presión salarial, justamente por las rigideces que estamos viendo hoy en el mercado laboral en términos de conseguir más trabajadores para tareas más simples en ese país. En la eurozona, como vimos anteriormente, se aceleró el crecimiento del segundo trimestre, nada espectacular, pero para lo que es una región que venía creciendo muy residualmente antes de la pandemia, un avance del 2% en el segundo trimestre respecto al trimestre previo, sí es muy bueno. La comparación interanual da 13,7%, no tiene mucho sentido aquí, porque estamos comparando contra la base del segundo trimestre del año pasado, donde el impacto de la pandemia fue el más grande, pero también lo que estamos viendo es una suba de la tasa de inflación, ¿sí? Una suba de la tasa de inflación, 2,2% interanual en julio contra julio del año pasado. Vamos a ver en definitiva si sincronizan políticas el Banco Central Europeo y el Banco Central de los Estados Unidos para hablar de algún comienzo de retiro de los estímulos monetarios muy suave a partir de la última parte del año en curso. Estos son algunos de los otros indicadores importantes para la región. Importante en Brasil, vamos a tener producción industrial, ¿sí? Vamos a tener recaudación impositiva en Argentina y también producción industrial el día jueves, y obviamente el dato de desempleo en Estados Unidos se lleva todas las miradas el día viernes. El miércoles hay todo lo que es el anticipo del reporte de empleo privado que se llama ADP, que es un poco de leading indicator de lo que pasa con el dato oficial luego. Y después, en términos de el mundo desarrollado también, importante todos los datos del Purchasing Manufacturing Index, que es un poco el PMI, ¿sí? Que mide el nivel de actividad en la parte manufacturera y el nivel también de servicios en el resto del mundo. Así que atentos a esos datos para ver cuán fuerte está justamente el mundo desarrollado. En términos de balances, bueno, los balances tuvimos una semana pasada donde hubo muchísimo movimiento en términos de las grandes Big Tech, ¿sí? Las FANG presentaron todos sus balances, y esta semana tenemos interesantes balances, sobre todo en lo que tiene que ver con Pharma. Hay algunos balances interesantes con CVS, Moderna, bueno, también está el Lilly, también, bueno, Alibaba va a presentar su balance mañana, vamos a ver ahí también un poquito qué hay de nuevo allí. Importante para nosotros Mercado Libre, que presenta el día miércoles después del cierre del mercado, y algunas otras compañías relevantes que han venido teniendo mucha atracción en portafolios, como ser Square, Etsy, Uber, Roku. Así que, bueno, vamos a tener obviamente balances importantes, pero de empresas que tienen un peso menor en los índices, así que atento a ello también. Pasamos al capítulo de LATAM y de Argentina, rápidamente. Muy importante el día miércoles, LATAM, sobre todo en Brasil. ¿Por qué? Porque el Banco Central de Brasil va a determinar, digamos, el ajuste de tasa de interés para el mes de agosto. Mi percepción es que la tasa de interés puede estar subiendo entre 0,75 y un 1%, ¿sí? Para llevar la tasa Selic a la zona del 5% o 5,25%.
Fíjese acá, la línea roja básicamente es la inflación interanual, cómo se está escapando, y por lo tanto el esfuerzo que va a tener que hacer la política monetaria va a ser mucho más fuerte. Esto le va a dar también mucha robustez al real contra el dólar, va a permitir anclar expectativas de devaluación y adicionalmente puede llegar a traer recursos a la región, derramándole a Argentina. Fíjense, les traje un solo slide de lo que está pasando en Perú. En Perú sabemos que Castillo había sido electo presidente, sabíamos que había mucho miedo al mercado, ese miedo quedó bien manifestado en este gráfico. Fíjense, esta es la tasa de cambio del sol peruano contra el dólar, ¿sí? Estaba a principio de año en niveles a principio del año pasado en niveles de 3.30, ahora está en 4.05, ¿sí? Y fíjense la tasa también del bono del Tesoro peruano a 10 años, ¿sí? En la zona de casi 5,5%, que es altísimo para de dónde venía. Fíjense que en noviembre del año pasado estaba en 3,5%. A raíz de esta reacción del mercado, obviamente este presidente, con una tendencia ideológica muy de centro izquierda, empezó a calmar un poco y empezó a mandar señales de moderación. De hecho, eligió al su ministro de Hacienda un moderado, y por lo tanto, intenta calmar las aguas. Fíjense también en términos de la reacción, digamos, del equity peruano, que es acá la línea verde lo van a poder ver, que es el EPU, el ETF, del ETF de Perú, con una escalada negativa de casi 17% en lo que va del año. Chile, menos 10%, obviamente muchísima incertidumbre política en Chile con las elecciones que están por venir. Y ahí tenemos Argentina y Brasil en terreno positivo, el EWZ en la zona de 0,9 y el ARGT en la zona de 3% de acumulado. Obviamente la conclusión es que por ahora los emergentes y sobre todo la región han venido teniendo un año bastante decepcionante en términos de lo que fue la historia, y claramente que esta situación es muy distinta a lo que era la historia, porque en la historia se mostraba que las economías emergentes eran mucho más capaces de rebotar económicamente, dando grandes saltos en las etapas tempranas de la recuperación global, y ahora no lo estamos viendo, justamente porque está el problema de la pandemia mediante. Pasando a la Argentina, dos cositas del equity, y ahora le voy a ceder después la palabra a Mateo para que nos hable un poco del mercado de renta fija en pesos. Hasta el 31 del 7, los mejores retornos en pesos del equity argentino vienen por dos de los sectores que nosotros ponderamos un poco a principio de año, que es obviamente la construcción y lo que es la industria. Fíjense que las dos cementeras, Holcim y Loma Negra, en la zona de 60% de crecimiento en pesos. Ternium Argentina, que presentó balance el día viernes, que vino bastante bueno el balance, subiendo un 81% este año. Y después Laboratorio Richmond, obviamente impulsado por todo lo que es la fabricación de la Sputnik a nivel local. Y Ledesma es lo mejorcito del mercado también, después de haber sido fuertemente golpeada antes de la pandemia. Así que eso, y en términos de dólares, lo que nos estamos preguntando es, esta es la evolución del Merval en dólares de los últimos 20 años. Fíjense si, digamos, la hipótesis que podemos manejar es la siguiente, ¿sí? El gobierno de Fernández va a poder replicar la épica, ¿no?, de la reconstrucción de la Argentina, que marcó todo lo que fue la primera etapa del kirchnerismo, donde el Merval estaba en niveles de 400 y terminó en niveles de 700, después de los 4 años de 3 años de Néstor Kirchner, fíjense, el 2004 al 2007, ¿sí? O si se va a dar un escenario de este estilo que es el driver político electoral. Si ustedes recuerdan, el mercado argentino finaliza lo que es su bear market en julio del 2013 con, obviamente, el output de las primarias de las elecciones legislativas, y en el rango de los siguientes 12 meses el mercado argentino fue de niveles de 370 a 750 dólares.
es decir, se duplicó, digamos, en 12 meses en dólares el Merval argentino. Estamos aquí en $360 y la pregunta es ¿hacia dónde vamos a ir? Mi impresión es la siguiente, a partir de las próximas semanas se juega lo que es el trade electoral, y el trade electoral claramente está dado porque la oposición gane las elecciones parlamentarias e impida, digamos, la mayoría absoluta del Congreso del kirchnerismo. Si esto se logra, vamos a tener algún shock positivo en el mercado. Si esto no se logra, obviamente veo muchísima presión bajista adicional, a pesar de los valores actuales de los activos de riesgo argentinos, sean bonos o acciones, y eventualmente, digamos, para jugar el trade, si se quiere, especulativo electoral, son los bancos y las empresas de utilities digamos, las que más se apalancan en una victoria de la oposición. Viendo lo que está haciendo la oposición en este momento, sin ser un analista político, tengo cada vez más dudas de que podamos entrar en ese escenario, así que eventualmente son escenarios de muy alto riesgo, con un payoff que puede ser positivo, pero con un sesgo hoy que está más para, digamos, un mercado bajo presión que un mercado ralliando. Así que vamos a ver en definitiva qué es lo que está pasando. Ahora le voy a dar la palabra a Mateo, si está por ahí Mateo, para que bueno, nos hable un poquito de lo que es todo lo que es el mercado en pesos de Argentina, ¿sí? Y después los chicos de comercial nos van a dar algunos anuncios antes de pasar a la parte de las preguntas. Buenos días, acá estoy, perfecto. Ahí, Diego, te voy a ir avisando cuando pasamos de slide. Bien, perfecto. Bueno, mercado de pesos. La verdad es que para hablar de mercado de pesos, ya más o menos la vez pasada ya tiramos algunas opciones de qué es lo que hay en mercado hoy por hoy, pero dado de que estamos entre dos licitaciones, me parece que hay que rever lo que pasó la semana pasada y ver qué se viene para esta semana. Más que nada como para también tener un panorama de qué es, o sea, qué es lo que está pasando, que estamos en un momento de alguna rotación en algunas estrategias por parte del mercado. Bueno, la semana pasada venció lo que eran las LEDs y LEPASes, ¿sí? Las letras o sea, del mes de julio, ¿sí? O sea, todas las LEDs y las LEPASes en general vencen a fin de mes, así que teníamos las del 30 de julio del viernes, tuvimos una licitación el miércoles para poder llegar con las 48 horas a pagar. El vencimiento era de 163.000 millones de pesos, ¿sí? Entonces, es un vencimiento cuantioso, dado, como decíamos, el fin de mes. Fuera de eso, hay otros vencimientos que ya vamos a ver que también son bastante cuantiosos, pero no tienen en cuenta el fin de mes, sino que son por otros bonos, no son por letras. Acá lo que vemos es que el valor efectivo adjudicado, ¿sí? Acá esto es directamente captura del del resultado de licitación del Ministerio de Economía. Valor efectivo adjudicado significa cuántos pesos, ¿sí?, levantó el Ministerio de Economía. ¿Sí? Lo de arriba son nominales, es decir que como algunas letras son a descuento, parece que es más, pero en realidad el monto efectivo es menor, así que tenemos lo de abajo. El MECON se quedó corto 13.000 millones de pesos. No es una cifra que básicamente va a tumbar al MECON y que ya está, entramos en un déficit horrible, ha habido peores, de hecho, pero bueno, en sí no llegó. El mes lo va a cerrar bien porque en otras licitaciones tuvo superávit, digamos. Entonces, un poco viendo qué pasa acá, sacándole un poquitito de más información en los números de la licitación, tenemos que el monto, ¿sí?, que significa cada una de las letras, y las de tasa fija, tasa variable, tasa real, y el total, digamos, que tenemos acá en este cuadrito de la derecha, es un 54% para tasa fija, un 14% que es casi testimonial, porque las de tasa variable no son tan demandadas, y un 31% para tasa real.
¿Qué tenemos acá? Vemos que la tasa fija sigue siendo como en la licitación anterior y en contraste de licitaciones de hace un mes o un poco más de un mes, sigue siendo el más demandado, ¿sí? Está bien que letras de tasa real había menos que de tasa fija, pero aún así tiene una demanda bastante importante. El 48,79% de todos estos 150.000 millones de pesos corresponden a productos encajables por los bancos, es decir, no necesariamente fueron solamente los bancos, pero sí tienen una participación importante, dado que ellos pueden usar estas letras como encajes según la regulación del Banco Central que salió hace unos meses. Entonces, por ese lado, es muy posible que ese 31% de tasa real, dado que solo la LECER más larga y la LEDE más larga podían ser utilizadas, que caen después de las elecciones, hayan sido licitadas por bancos, ¿sí? También considerar que los bancos, bueno, les conviene este modelo de tasa real positiva, por más que quizás la tasa en el corto plazo antes de las elecciones, la tasa fija, como comentábamos la semana pasada, puede tener algún tipo de ventaja sobre la tasa real. Fíjense que, por el otro lado, la LEDE más corta, ¿sí?, la de septiembre, tuvo un prorrateo del 58,55%. ¿Sí? Entonces, eso significa que cuando vos pedías un peso, te daban 58 centavos y medio. Entonces, ante toda esa situación, muestra también que hay un interés de tasa fija corta y que el gobierno no quiso pagar más tasa, ¿sí? Porque acá vemos que teníamos valores nominales ofertados, digamos, pedidos por el mercado, 202.000 millones, pero se adjudicaron únicamente 159.000 millones de nominales, ¿sí? Eso significa que el gobierno puso unas tasas de corte inferiores. Próxima diapositiva, por favor. Bien, acá vemos las tasas a las que salió todo esto. Fíjense que justamente la ley de septiembre está un poco pisada respecto del resto, así que justamente muestra esto que comentábamos de que no quisieron pagar tanto más tasa. Ya diciembre y enero ya estamos por encima del 40%, ¿sí? Que es lo que comentábamos que puede llegar a ser una tasa interesante, y en el medio tenemos la LEPAS y la LEDE que salieron a la misma tasa en 39,75. Lo que más dejaron afuera, ¿sí?, justamente fue en la parte corta de la curva, ¿sí?, lo que es la LEDE septiembre. Entonces también ahí muestra las ganas que tiene el MECON de tirar para atrás un poco los vencimientos, por más de que la LEDE justamente es interesante por ser corta, y fue la LEDE de septiembre la más demandada de todas las de tasa fija. Próxima, por favor. Bien, justamente esta semana tenemos un vencimiento de 222 millones, ¿sí? Esto mañana tendríamos una licitación, ¿sí? Porque el 5 de agosto vence el TB20, parte del TB21 y del TX21. Y entonces, ante toda esta situación, vemos que hay esto justamente es en base a un informe de la Secretaría de Finanzas. Ese número que ven ahí de 525.000 millones de pesos, hay que reducirlo un poco en realidad porque hubo un canje, pero bueno, el Ministerio de la Secretaría de Finanzas todavía no emitió el informe que sale estos días, pero fíjense que aún así 222.000 millones de monto residual es un número importante y que es una licitación más desafiante que la de la semana pasada. Próxima, por favor. Bien, ¿qué respuesta tiene a esta desafiante licitación el gobierno? Bueno, salen con 7 instrumentos, de nuevo, la otra vez también fueron 7 instrumentos, la semana pasada también fueron 7 instrumentos, y justamente la novedad en esta licitación es que vuelven los bonos dólar link, ¿sí? La cuestión ahí es que, bueno, tenemos que los bonos dólar link habían sido un poco relegados, y ahora justamente empiezan a tomar un poco más de relevancia porque hay cada vez más demanda por este tipo de productos, y se usa como comodín para poder llegar a los vencimientos grandes de estas licitaciones. Así que tengan en cuenta, esta semana
tenemos ofertas, digamos, de bonos Dollar Link. Y bueno, justamente acá lo vemos en la diapositiva, la semana pasada hubo un influjo muy importante de fondos Dollar Link, y tenemos tanto el TB22 como el T2B2, que son dos bonos Dollar Link del año pasado, ya cotizando en negativo, ¿sí? Así que quizá esta puede ser, justamente esos dos bonos son los que se ofrecen, puede ser una oportunidad para el que se quiera posicionar en esos bonos de no entrar en negativo, aunque haya mucha posibilidad de un prorrateo. Le cedo la palabra a nuestros amigos comerciales. Bueno, gracias Mateo. La palabra que más utilizaron, recuerden que primero, si ustedes tienen clientes que quieran participar de alguna de estas licitaciones, lo puede hablar con los chicos comercial, pero pueden pasar las órdenes por soporte, así que eso está habilitado, o me lo hacen saber a mí y bueno, y también pasamos las órdenes. Y la palabra más utilizada por Mateo en estos 4 slides fue desafiante. Entonces, para hacer este escenario desafiante, un poco menos desafiante, justamente, le vamos a dar la palabra a Fran, para que, bueno, nunca viene de más algunas cuestiones de incentivos para que el escenario tenga menos desafíos por delante. ¿Qué hace, Fran? Perfecto, bueno, gracias Diego, muy buena la presentación, gracias Mateo también. Así que, bueno, como comentaba Diego, les comentamos los incentivos que van a estar vigentes en el mes de agosto. Vamos a extender los beneficios que estaban vigentes, que son 3. El primero, bueno, extendemos el 100% de rebate para el agente productor. El AP, digamos, se va a llevar el 100% de comisiones generadas hasta fin de año sobre todas las cuentas onshore y offshore que se abran con su alias hasta el 31 de agosto. Por otro lado, los incentivos para clientes, la bonificación de contado con liqui para clientes, para todas las cuentas que hagan contado con liqui para fondear su cuenta en Interactive Broker, por más de $3.000 van a tener, digamos, bonificadas las 2 puntas tanto de compra o venta. Y por último, también para los clientes, el beneficio que sacamos el mes pasado, que tienen la posibilidad de transferir activos a InView y la posibilidad de operar gratis hasta fin de año. En caso de que el cliente transfiera un monto superior a $10.000 en transferencia de activos, es poseedor del beneficio, o en caso de que fondee su cuenta en IBKR por más de $10.000, también es poseedor del beneficio y tiene la posibilidad de, bueno, operar gratis en InView hasta fin de año con un tope de devolución de $50.000 mensuales en bonificación de comisiones por cliente. Así que bueno, después les vamos a hacer llegar las piezas por WhatsApp para que puedan distribuirlas y que las usen como herramientas. De todas formas, cualquier duda con todo el equipo comercial, estamos a disposición por cualquier duda de cualquier beneficio. Buenísimo, buenísimo, Fran. Sí, la idea es ayudarlos en este contexto desafiante, como comentaba Diego, y que puedan, digamos, ofrecer beneficios a los clientes para poder operar con nosotros. Así que, Diego, si te parece, pasamos a las preguntas. Así Dale, pasemos. nos están ajustados de tiempo. Si querés te leo la primera de Javier. Diego, ¿cómo ves comprar empresas de consumo básico como Coca-Cola, CLX y TCN? Sí, a ver, si nosotros pensamos que lo mejor del ciclo expansivo, sobre todo en las economías desarrolladas, ya pasó y que la inflación va a ser algo un poco más persistente que lo que se pensaba inicialmente, creo que son papeles para tener y apostar, digamos, ¿no? Bajar el veto un poco del portafolio, ir moderando, sobre todo en aquellos, digamos, sectores donde ya tuvimos bastante upside y equilibrar las carteras nunca está de más. Obviamente que bueno, son jugadas defensivas donde no podemos pretender tanto potencial alcista, sí cobertura de capital, algo de apreciación e ir cobrando sus dividendos que tampoco son algo depreciable para el momento de tasas bien bajas. Buenísimo. Después otra de Andrés. Bueno, buen día. ¿Hacia dónde creen que están yendo o irán, digamos, los pesos que no están refinanciando la deuda pública, ¿no? No sé si Mateo ahí tiene alguna percepción al respecto. Si querés comentar algo, Mateo, algo.
¿Dónde Bien, van los acá pesos? estoy. Bien, perfecto. Ahí hay una cuestión, la verdad que con las renovaciones, si lo mirás en términos mensuales, el gobierno nunca terminó con, como se dice ahora, el lindo eufemismo de financiamiento neto negativo, digamos, siempre termina en positivo, es decir, que justamente las refinanciaciones son superiores a a los vencimientos. De todas formas, esto si lo miramos de forma mensual, muchas veces dentro de las licitaciones no llegan. Esto, bueno, como el dinero es fungible, muchas veces, bueno, lo que no toman, o sea, lo que emiten por un lado, después lo toman por el otro. Como te decía, en términos mensuales vienen haciéndolo bien, pero obviamente hay gente que se va, digamos, que dice, dame mi dinero, que me voy a otro lado, y justamente yo creo que lo que se está viendo es, no te estoy diciendo nada, ningún secreto de nada, digamos, ya se ve la presión compradora en tipo de cambio, o sea, en lo que sea en lo que sea el CCL, en lo que sea el MEP, y también se está empezando a ver un poco más de demanda de productos dólar linked. Como comentaba recién, la semana pasada fue récord en ingreso de fondos a fondos, a FCI, dólar linked. Entonces hay un poco de eso en este nuevo resurgir de la posibilidad de gente, bueno, que ya se está posicionando con tiempo y con paciencia, digamos, para sentarse encima y esperar a una devaluación post-elecciones. Entonces, yo creo que los flujos están yendo más por ahí a tipo de cambio, sea MEP o sea dólar link, digamos. No sé si eso responde a tu pregunta, si querías repreguntar sobre eso. No, perfecto, Mateo, está perfecto. O sea, parte de la presión cambiaria estamos viendo no solamente responde, digamos, a la cuestión electoral, ¿sí? Sino también a la cuestión de que, de nada, de una rotación de pesos hacia cobertura cambiaria esperando algún evento post elecciones. Acá tengo una para la gente comercial. Adriana nos pregunta: buen día, una consulta a las comisiones. A veces el cliente abre la cuenta y no se da cuenta dónde llenar el alias del asesor y se le pide por soporte que lo asignen. ¿Es válido el incentivo 100% en ese caso? Sí, sí, Adriana, sí es válido. Lo que vamos a hacer, te vamos a acompañar un video de apertura de cuenta, que por ahí eso puede ayudar, digamos, al inversor antes de abrir la cuenta a ver cómo es el procedimiento. Pero sí, cualquier Excelente, caso que tengas, le envías a soporte y nos avisas a nosotros, así le damos seguimiento. muy bueno. Acá Lucía nos pregunta para una Sí, cartera, ¿no?, de plazo de 10 años de inversión, si ingresaríamos ahora en emergentes. Sí, sí, las valuaciones emergentes están atractivas, sin duda, y más por ahí a ese plazo. Obviamente, quizás una buena estrategia es, para la parte que uno tiene pensado en invertir en emergentes, invertir una parte ahora y esperar que se estabilice un poco la situación de China hacia adelante para invertir la otra parte, pero sin duda las valuaciones sí están muy, muy atractivas, digamos, ¿no? Respecto a todo lo que subió el resto de los mercados. bien, Acá buenísimo. Después Franco, ¿no? Franco, Sí. sí, nos pregunta, bueno, excelente presentación y para perfiles conservadores, comenta como si la inflación sigue estando de manera persistente, si deja de ser atractivo en este momento entrar a un ETF que replique el S&P 500 o acciones preferidas. Bueno, las acciones preferidas tienen algo de colchón, porque el ETF de acciones preferidas está rindiendo casi 4,5%, 5% anual. Como las tasas de corto plazo por ahora no se van a atacar, y digamos, se va a mantener, al menos en los próximos meses, no deberían sufrir tanto. Quizás el S&P 500, sí, el comienzo de retiro de estímulos monetarios, puede, digamos, marcar algún movimiento lateral o algún movimiento de corrección. Depende mucho el plazo de inversión, pero obviamente quizás el índice a nivel agregado es lo que primero sufre cuando vienen ese tipo de ajustes monetarios. Sin duda, lo que yo les podría decir es tratemos de evitar empresas altamente apalancadas en este contexto, digamos, ¿no? Donde es más probable que venga un crédito mucho más ajustado, porque ahí van a tener más problemas. Bien, después una de Abel,
que tiene dos preguntas. A nivel local, dada la incertidumbre por elecciones, bueno, como dijiste, de un escenario dual no cierto, si es recomendable buscar liquidez en dólares en el corto plazo. Y a nivel internacional, si se busca invertir en ETF, bueno, comenta que hay uno que es Corporate High Yield, pero ante una eventual suba de tasas le pegaría a los precios y por ende el ETF, si se debería esperar el momento de entrada con liquidez, ¿no? Sí, a ver, está claro que todo el escenario electoral favorece el posicionamiento en dólares. En cuanto es dólares onshore, obviamente acá tenemos para aplicar los fondos Galileo. El Galileo, el income es el short duration investment grade, entonces eso te protege más de cualquier escenario. El event driven es un poco más volátil. Tiene un buen track record, pero obviamente que va a estar a menester de lo que pase con las tasas de interés. A mí lo que es high yield a nivel global, me parece que el spread hoy respecto a lo que es investment grade realmente es muy, muy pequeño y por lo tanto el riesgo es alto. Yo preferiría ir, digamos, descansar en el expertise de algún portfolio manager que esté buscando selectividad en la parte de los corporate, high yield, antes que ir al clásico ETF en este momento. Bien. Después la próxima. Bueno, ¿qué acciones elegirías para hacer un trading corto? Nos pregunta Lucía. Bueno, habría que ver si es mercado local o internacional. Sí, es complicado, es una pregunta bastante amplia en el sentido de que, bueno, depende mucho de la predisposición del riesgo. A ver, en el mercado local el trade, claro, es el trade especular con un cambio político y ahí los bancos son los que mejor podrían apalancarse en eso. Pero bueno, después es una pregunta muy amplia que es muy difícil de responder en cuestión de segundos, digamos, ¿no? Bien, nos pregunta Guillermo si alguna recomendación para quien tiene en cartera TX21. Bueno, ahí TX21, nada, si uno lo tiene a Finish, lo va a cobrar, digamos, ¿sí? No creo que tengamos ese escenario que tuvimos a fin del año 2019, principio del 2020, donde te obligaban a canjear de alguna manera, ¿no? Y si no, te metían el dedo acusador. Eventualmente, si la idea y la intención es seguir estando en ajustado por ser, puede ir a un Alecer con vencimiento el año próximo, o si no, estirarse un poquito más en la curva, ir hasta un TX22 o un TX23 para seguir manteniendo tasas de interés por encima de la inflación. Así que esas son las recomendaciones, Guillermo. Correcto, perdón, hay una cosita ahí, Diego. Sí, Mateo. Ahí en el TX21 estoy de acuerdo con el TX22, TX23 para el que quiere mantenerse en esa estrategia hacer, que yo creo que hasta después de las elecciones, bueno, a partir de después de las elecciones puede pagar un poco más. La cuestión es que tener en cuenta que la licitación de mañana tiene el TX23 disponible. Así que podrías hacer un roleo a partir de la licitación más que cobrar y después comprar el TX22 o TX23. Pero tener en cuenta que estás pasando directamente a TX23, a una duration un poco más larga que lo que es el 22. Buenísimo, buenísimo, gracias. Bien, gracias. Excelente. Después, Diego, la última de Sergio. Ahí comentando, bueno, sabemos que el gobierno tiene la posibilidad y bueno, y la está utilizando, que a través de, bueno, de la utilización de bonos va regulando la cotización implícita, digamos, ¿no? Del dólar financiero. La pregunta es qué valores de dólares imagina que puede estar, digamos, oscilando el valor y que el gobierno se sienta cómodo ante una factible inyección de fondos, o si van a seguir manteniendo o bajando la cotización implícita, ¿no? Un poco la pregunta, ¿qué rango de valores ves al gobierno? Sí. A ver, obviamente es muy difícil estimar el tipo de cambio de corto plazo.
Yo, sinceramente, si a mí me dicen, yo creo que el gobierno va a intentar de que estos valores que estamos viendo hoy sean los que se llegue a la elección, digamos, ¿no? ¿Tiene herramientas? Sí, tiene herramientas. Por ahí, que nos gusten o que no nos gusten es otra cosa. Pero no veo, digamos, si usted me pregunta a mí, yo no veo un dólar financiero libre arriba de 200 pesos, salvo que, no sé, en las primarias de septiembre el resultado sea muy favorable para el gobierno. Es decir, ahí sí yo veo mucha presión sobre el tipo de cambio, hay que ver cómo lo sale a defender el gobierno, digamos, ¿no? Pero me parece que en un escenario de paridad electoral, me parece que estos niveles del dólar libre son bastante, digamos, si se quiere, bastante compatibles con la situación de incertidumbre actual. Después, obviamente que esto se va a acelerar o no en función del outcome que traigan las elecciones, pero el tipo de cambio oficial sin duda lo van a seguir teniendo anclado, el tipo de cambio libre me parece que esa es mi visión, digamos, ¿no? 180, 185, me parece que está bien, digamos, ¿sí? Pero bueno, nada, es una percepción más mía de mercado y feeling que realmente porque dependemos de la discrecionalidad de la política económica. Sí, sí. Cerramos con la última de Fernando. Bueno, hay un poco, si tenés algún comentario sobre Sami, si la seguís, digamos. La verdad, Fernando, hace mucho no la sigo, sinceramente. Sami, lo último que yo, ¿por qué no la sigo mucho? Porque tenía una carga de deuda en dólares pesada, pero obviamente es una empresa que es pequeña, digamos, ¿no? Pero tiene mucha diversificación afuera de sus negocios, con las plantas en Asia y con la planta también en Perú. Yo creo que es un papel, digamos, que puede dar satisfacciones, pero obviamente la liquidez claramente es una limitante grande para armar posiciones fuertes. Bien, excelente. Y acá llega la última, y sí, ya terminado, son y media. Jean nos pregunta, bueno, buenos días, Diego, si tengo alguna información de Amazon sobre el gap bajista del 6% post balance. Tengo entendido que se fusionaba con Intel y Qualcomm. A ver, no, lo de Intel y Qualcomm no lo sé. Lo del gap bajista del día viernes fue básicamente reacción al mercado y reacción al guidance, guidance, perdón, que dio para el próximo trimestre, donde va a seguir facturando en principio arriba de los 100.000 millones de dólares trimestrales, pero por debajo de la expectativa del mercado. A ver, yo creo que en este momento también para una empresa como Amazon es difícil hacer una proyección hacia adelante, digamos, real, considerando la reapertura de la economía en los Estados Unidos. Yo creo que su proyección es más conservadora. De todas formas, de vuelta, si es una posición de largo plazo, digamos, no tomaría decisiones de deshacerme de esa posición en función de este balance, porque realmente un trimestre no nos dice nada acerca del crecimiento futuro de la empresa. Excelente, Diego. Bueno, Marian, nos fuimos un poquito de tiempo, pero está bueno. Todas las preguntas, acá veo algunas preguntas que fueron llegando también, canalícenla, si es algo que tiene que ver operativo y comercial, con los chicos de comercial, con Fran, Majo, el equipo de Mariano, y si es de inversiones, canalícenla ahí a nuestra lista de difusión o nuestros chats. Que bueno, las contestaremos a la brevedad. Así que muchas gracias, grabamos Excelente. la presentación, ¿no, Marian? Y cuando la esté, Sí. la compartimos. Así es, la compartimos. Gracias a todos. Buena semana. Buena semana para todos. Un saludo grande y gracias por estar. Buena semana. Adiós.